Buenos días, amados hermanos en el Señor, esperando que este esté siendo un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento, un tiempo de poder compartir con nuestras familias, pero también aprovechar este tiempo para estar edificando nuestras casas. Por eso en este día quiero compartir una palabra para seguir sobre edificando y entender cómo debemos ver en esta temporada y cómo debemos hacerlo siempre. Dios le dio al hombre un órgano poderoso para que con él miráramos todas las cosas que él hizo, está haciendo y hará, para que pudiésemos ver las cosas gloriosas de su creación, pero nunca nos lo dio para desenfocarnos del propósito eterno que tenemos en Cristo Jesús. En 2 Corintios 4:18 la palabra nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. La iglesia de Jesucristo debe entender la diferencia entre lo eterno y lo temporal. Lamentablemente el hombre caído solamente puede ver lo natural y lo temporal, pero los redimidos de Jesucristo debemos de ver de otra manera. Nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a caer en lo sensorial, en lo natural, y nuestros sentidos van a ser influenciados por todo este sistema perverso que nos rodea, y en especial el que es más afectado en este tiempo es nuestra vista. Por eso, si estamos caminando por lo que vemos, vamos a dejarnos afectar nuestra mente, nuestras emociones y por último nuestra voluntad. Y todo aquel que vive de esta manera nunca podrá vivir bajo el poder de Dios. La palabra nos dice, y es lo que hemos creído nosotros los hijos de Dios, de que iríamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que por encima de que el mundo y este sistema se esté cayendo a pedazos, su reino avanzaría contra viento y marea. Pero a veces es tan común ver a hermanos en la fe y a muchas personas reaccionar por lo que ven en lo natural, sin antes ver qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay muchos que son ligeros a la hora de juzgar sin antes saber qué es lo que está aconteciendo en el campo espiritual. Somos expertos en dar veredictos sin saber por qué están pasando las cosas, sin saber si dentro de todo lo que está aconteciendo hay un plan perfecto del Señor. Pero creo que esta es una temporada para poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Es más, Cristo en su tiempo fue juzgado por los religiosos de su época, porque cuando Cristo aparece, vino no a romper todas las cosas y costumbres religiosas de su época. Era un hombre que venía a manifestar lo celestial en medio de lo terrenal. Y quiero recordarte, amada iglesia, que dentro de ti hay un nombre celestial y que este es el tiempo para empezar a manifestar al celestial que llevamos por dentro. El 2 de Corintios 5:7 nos dice que caminamos por fe y no por vista. Entonces podemos entender que el problema está en cómo estamos viendo las cosas en esta temporada. Muchas personas están viendo desde lo natural, están viendo desde lo humano, pero no estamos viendo desde el espíritu. Y hay un principio poderoso, y es de que lo que veo me hace actuar, sea naturalmente o sea físicamente. Si lo que estamos viendo es pobreza, miseria, enfermedad, estamos viendo la crisis que estamos viviendo, entonces si eso es lo que ven tus ojos, entonces lo que vas a ver y lo que vas a sentir es frustración, te vas a deprimir. Pero si lo que estamos viendo son las promesas de Dios, estamos viendo al invisible, estamos viendo lo que es en Dios, aunque no lo estemos viendo en lo natural, entonces es allí donde empezarás a vivir por la fe y entonces estarás bajo el poder de Dios en tu vida. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, también se encontró que ellos veían desde la manera natural. Y en Juan 4:35, nos dice, Cristo le hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, ya están blancos para la siega. Entonces podemos notar que la diferencia en lo que decimos está en lo que vemos.
En pocas palabras, tú conoces lo que una persona está viendo por lo que habla. Ellos decían una cosa, pero Cristo decía otra. La cuestión, mi amado, es que nunca vamos a hablar como Dios habla si no estamos viendo lo que Él está viendo. En medio de estas crisis, muchos están declarando lo que ven desde su humanidad, desde lo que ven desde sus ojos carnales, pero no están declarando lo que Dios quiere que declares en este tiempo. Muchos dicen una cosa de su circunstancia, de ellos mismos, pero Cristo está diciendo otra cosa de tu crisis, de tu circunstancia y de lo que dice de ti. Muchos fueron llamados a ser ministros competentes del nuevo pacto, pastores, apóstoles, evangelistas y unos ministros competentes para esta hora, pero muchos no se ven de esa manera como Dios los ve. Pero creo que esta es una temporada para ocuparnos en las cosas del Espíritu y poder empezar a ver las cosas como Dios las ve. Dios te ve como un ministro competente, Dios te ve como un obrero aprobado para que puedas ministrar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz. Los que somos espirituales nunca nos dejamos guiar por las circunstancias que ven nuestros ojos naturales, sino por las cosas que no se ven. Es decir, cuando estoy en el Espíritu, lo que veo en el Espíritu lo declaro y tengo la certeza que eso se va a cumplir. La palabra nos dice que los que somos guiados por el Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu y nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Creo que este es un tiempo para estar ocupados en las cosas del Espíritu, para estar ocupados en las cosas del Espíritu, y Dios ha venido a corregir nuestra manera de ver. Cristo en los versículos que leímos nos dimos cuenta que estaba corrigiendo a sus discípulos porque no estaban viendo como Él veía. Y Dios está viniendo en este tiempo a que su iglesia corrija la manera de ver las cosas, porque a veces estamos viendo más natural, estamos más pendientes de los informes de Facebook, de YouTube, de todas las noticias que solamente hablan desgracia. Pero creo que la iglesia de Jesucristo debe ver por encima de todas estas crisis y estas circunstancias las puertas que Dios está abriendo para que su iglesia se manifieste en las naciones de la tierra. Por eso es que cuando viene la circunstancia difícil, la mayoría habla de lo que ve humanamente y carnalmente. Tú ves el problema y muchos están viendo esta crisis, esta circunstancia como algo que vino a destruirlos, como algo que vino a aplastarlos, pero Cristo la ve como la oportunidad para que su iglesia se manifieste en otra dimensión de gloria. Creo que hemos sido ligeros a la hora de hablar lo que vemos carnalmente, pero también hemos sido tardos para hablar lo que hemos creído por la fe. Lo que por la fe hemos creído, y lo que hemos creído son las promesas de Dios que en Cristo son sí y son amén. Es más, cuando los ministros de Dios se levantan a proclamar las grandezas del Rey, que va a haber sanidad, que va a haber prosperidad, que va a haber abundancia, muchos de los hijos de Dios no creen, dudan, y precisamente es porque se están dejando guiar más por lo que ven sus ojos naturales que por lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. Pero creo que llegó la hora, mi amada iglesia, mi amado hermano, de ver como Dios quiere que tú veas. Y creo que en este tiempo y en medio de esta crisis, en medio de este caos, en medio de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, hay una luz de esperanza, y esa luz de esperanza eres tú, mi amada iglesia. Esa luz de esperanza eres tú, mi amado hermano. En Mateo 9, el versículo 35, la palabra nos dice que Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero me encanta lo que dice el versículo 36. Cristo hace un diagnóstico, Cristo y habla de esto y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Me encanta porque esta circunstancia actual que está aconteciendo en el mundo entero es lo que está hablando Cristo en estos versículos. Multitudes desamparadas, multitudes angustiadas, multitudes que no tienen pastor, que andan desamparadas. Y me encanta porque en el versículo 37 y el versículo 38 el Señor nos habla la respuesta
para todo este caos y para todas estas multitudes que andan desamparadas como ovejas que no tienen pastor. En el versículo 37 la palabra nos dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me encanta porque Dios no manda orar por las multitudes. De pronto muchos están creyendo que lo que Dios quiere en este tiempo es que tú ores por las multitudes. La verdad es que todas estas crisis, lo que Dios ha permitido es sensibilizar el corazón de los escogidos, sensibilizar el corazón de aquellos que fueron predestinados, pero que todavía no lo saben. El problema no son las multitudes. Las multitudes siguen desamparadas, las multitudes siguen desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El problema está en que no hay obreros suficientes para ir a recoger la mies. Por eso, mi amado, en este tiempo lo que debemos hacer es orar por obreros, orar por ministros competentes que se levanten a hacer la voluntad de su Rey. Y en esta hora te invito, no que ores por los demás, sino que empieces a orar por ti mismo, porque tú eres el obrero que Dios necesita para este tiempo y para esta temporada. Quiero dejarte un principio antes de terminar, y es que para hacer lo que otros no hacen es necesario ver lo que otros no ven. Por eso, mi amado, este es un tiempo de ocuparnos en las cosas del Espíritu, estar concentrados en lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en esta hora, estarle pidiendo a Dios revelación de qué es lo que Él quiere hacer en esta temporada, y que sus obreros, sus ministros competentes que fueron predestinados de lo eterno se levanten. Que este sea un tiempo donde podamos apartarnos para entender y ver las cosas como Dios las ve y vernos como Dios nos ve, como ministros competentes de este nuevo pacto, como obreros aprobados, como pastores que saldrán a cuidar todas esas multitudes que andan desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Te bendigo, mi amada iglesia, te bendigo, amado hermano, y espero que este sea un tiempo donde te levantes con poder y autoridad en el nombre de Jesucristo a hacer su voluntad donde te encuentres. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.